El viento traía polvo como viejos arrepentimientos, barriendo el pueblo de Belton, con el silencio de cosas sepultadas hace tiempo. Caía la tarde, esa hora plateada en la que las sombras se atenúan y todo lo dorado se vuelve quebradizo en los bordes. Cayum Hayes estaba de pie, de espaldas al poste combado del porche del salón, con los brazos cruzados y la bota apoyada en una barandilla de enganche medio desmoronada, observando cómo el infierno tomaba la forma de un bloque de subasta. No había venido a Belton en busca de problemas. No había venido a salvar a nadie. Pero algunas cosas te encuentran sin importar lo lejos que llegues. Las hermanas permanecían inmóviles en el andén, 3 de ellas una al lado de la otra, despojadas de sombreros, guantes y dignidad, como si las hubieran sacado de su hogar y las hubieran puesto bajo una vitrina. Cada una llevaba un vestido de percal descolorido, ceñido a la cintura, su única protesta, quizás, ante el espectáculo de ser vendidas. Ada, la mayor, tenía el pelo color madera de pino y una calma en la mirada que inquietaba a los hombres más que las lágrimas. Ella no se inmutó, ni parpadeó, solo miró a la multitud reunida como si hubiera memorizado cada rostro cruel. June en el medio tenía fuego en su postura, los brazos cruzados con fuerza, la mandíbula apretada, los labios dibujados en una mueca que no se molestó en ocultar. Y la más joven, Sandra, apenas crecida, con el cuello quemado por el sol y las manos temblorosas, se aferró al dobladillo de la falda de su hermana como si pudiera desvanecerse si lo tocaba el tiempo suficiente. La mandíbula de Cayum se tensó. Había visto subastas de ganado con más decencia. A un lado de la plataforma estaba la mujer responsable. Madrastra, decían. La segunda esposa de la viuda Langley. Cayum no sabía su nombre, y no le importaba. Afilada como un pico, la piel como pergamino blanqueado y una voz tan agria como manzanas verdes. Está empezando con Ada en $30, murmuró alguien cerca de Cayum. Se giró. 2 peones de rancho con sombreros polvorientos se apoyaban en la barandilla del bar, medio borrachos, mascando tabaco seco. No tiene mal aspecto para ser solterona. Apuesto a que ganará buen dinero. La mirada de Cayum volvió a Ada. Ella miraba al frente. Ni orgullosa, ni avergonzada. Simplemente inamovible. Sintió algo entonces. No lástima. Algo más antiguo. Una especie de furia cansada que se asentaba baja y caliente en el estómago. Silenciosa. La madrastra espetó. No voy a permitir que los susurros arruinen una venta decente. Estas chicas están bajo tutela legal. No tienen padre del que hablar. Su tiempo se acabó y su manutención está hecha. Tómalo o déjalo. Cayum dio un largo trago a su petaca, luego la guardó, moviendo la mandíbula. Había oído rumores de que el patriarca de Langley estaba muerto. Murió lentamente por la fiebre en una concesión fallida cerca de las de Coutes. Pero los rumores eran mentirosos, igual que las personas. ¿Y qué clase de mujer vende a las hijas de su marido como ganado? Ada se movió ligeramente y su mirada se cruzó con la de Cayum. Solo por un instante. Lo suficiente para ver que la observaba. No apartó la mirada. La puja comenzó. Escasa al principio. Un borracho ofreció 20. El tendero asintió con la cabeza. 35. Un ganadero con las mangas manchadas de sudor y dientes faltantes, que había subido a 45 por June, riendo al hacerlo. Sandra aún no había sido tasada. Algunos murmuraban que sería mejor que la dejaran atrás. Cayum exhaló lentamente. Pensó en el último pueblo que atravesó. Una viuda llorando por un niño enterrado en una tumba sin nombre. Pensó en su madre, cuyas manos temblaban después de cada invierno, que había suplicado leña con escarcha en las mejillas. Entonces bajó del porche del salón. Las colinas de las botas resonaban sobre la tierra seca. La multitud se apartó lo suficiente para dejarlo pasar. Algunos hombres entrecerraron los ojos. Lo conocían. O creían conocerlo. Cabello largo, piel curtida por el sol, una cicatriz bajo el pómulo izquierdo como un hilo rojo que nunca sanaba. No era un predicador. No era un agente de la ley. Solo un vagabundo que olía a caballos y polvo. Se detuvo frente al andén. Levantó la vista. «Me llevo a los 3», dijo en voz baja y tranquila. La madrastra parpadeó,
con los labios crispados. Esto no es un paquete, extraño. No estoy regateando. Te pagaré lo que quieras. Su mano se hundió en su abrigo y regresó con una bolsa con cordón. Golpeó el andén con un sólido tintineo. $. De plata. Un puñado de oro. Ella retrocedió. Te estás pasando de la raya. Hay un procedimiento. Postores. No voy a pujar. Su voz cortó el aire, no fuerte pero sí aguda. Los estoy liberando. Jadeos susurraron como el viento a través de la hierba alta. El sheriff se apoyó en la pared, la mano cerca de la cadera. Algunos hombres rieron entre dientes nerviosos, esperando un puñetazo o una bala. La madrastra se inclinó hacia adelante. No tienes ningún derecho. Tengo todo el derecho, dijo Cayum. Estás vendiendo lo que no es tuyo. Estas mujeres tienen un padre. Aún respira. No esperaste lo suficiente a que muriera. Ese es tu problema. Thomas Langley ha muerto. No, dijo Cayum. No lo está. Está enfermo. Recibí noticias de un trampero cerca de Fort Ray. El hombre se aferra, pregunta por sus hijas. Y estabas demasiado ocupada contando monedas para oírlo. June entreabrió la boca. Ada dio un paso más cerca. Incluso Sandra levantó la cabeza. El sheriff finalmente habló. ¿Estás seguro de esto, Hayes? Cayum se giró. ¿Vas a detenerme? No te detendré. Solo una piel si esto es un rescate o una propuesta de matrimonio. Ninguna de las dos. Cayum volvió a mirar el andén. Un hombre tiene derecho a entregar un mensaje. Y derecho a enmendar un error si ocurre a la luz del día. Durante un largo y prolongado momento, nadie se movió. Entonces Ada bajó del andén. Ella no corrió. No se inmutó. Simplemente caminó hacia Cayum y se paró a su lado. June la siguió con una mirada furiosa de reojo, retando a cualquiera a hablar. Sandra dudó. Entonces Ada extendió la mano. Y la más joven la tomó como un pájaro al que sacan de una jaula. Cayum se inclinó hacia el sheriff. Saliremos de la ciudad antes del anochecer. Y sin decir una palabra más, se giró y condujo a las hermanas a su carreta. El cielo se suavizaba hacia un tono lavanda. Los caballos resoplaban en sus postes de enganche. En algún lugar, un bebé lloró, un perro ladró y la puerta de una tienda se cerró de golpe. Pero por un momento el mundo se sintió muy quieto. Al borde del camino, Ada se detuvo. Miró por encima del hombro hacia la ciudad. A la multitud que aún parpadeaba en el polvo. Gracias, dijo. Suave como el viento, pero cierto. Cayum. Asintió a medias. Aún no he terminado. Las ayudó a subir a la carreta. Tiró las bolsas. Tomó las riendas. No le preguntaron a dónde los llevaba. No le preguntaron qué quería. Quizás porque no los había mirado como si fueran deudas. Quizás porque no los había mirado en absoluto. No como los hombres solían hacerlo. Mientras las ruedas chirriaban hacia adelante, Ada se recostó, el viento le alzaba mechones de pelo. June estaba sentada con los brazos cruzados, todavía lista para luchar. Sandra se acurrucó entre ellas, observando las mariposas perseguirse unas a otras junto al camino. Tras ellas, el pueblo de Belton se desvanecía en las sombras. Y a su lado, Ada miró de reojo al hombre de manos quemadas por el sol y mirada plateada. No sonrió, pero no le hacía falta. Algunos hombres van a un pueblo a encender fuegos, otros a llevarse las cenizas a casa. Y aunque Ada no sabía dónde terminaría el camino, sabía, en lo más profundo de su pecho, que algo sagrado acababa de ser interrumpido. No destruido, no roto, solo detenido el tiempo suficiente para que la esperanza volviera a respirar. La carreta giró hacia el norte. El viento cambió. El camino hacia el norte era lento y estaba plagado de silencio. Cayum no lo llenaba. Conducía la carreta como quien se deshace de sus pecados. Firme, con la mirada fija en el horizonte y las manos sueltas sobre las riendas. Las hermanas estaban sentadas detrás de él en una hilera de edredones desgastados y cestas envueltas en papel de viaje. Silenciosas pero no asustadas, ya no. El miedo se había desvanecido en ellas hacía tiempo. Lo que quedaba era algo más frío. Resistencia. A la mañana siguiente de la subasta,
Se marcharon de Belton sin despedidas ni fanfarrias. El sheriff los había observado desde su despacho, con los brazos cruzados, sin decir nada. Ningún agente de la ley interfería con un hombre que hacía lo correcto, no cuando el cielo estaba despejado y el pueblo era demasiado cobarde para ayudar por sí solo. Callum se detuvo en una bifurcación del sendero, bajo un enebro torcido, y dejó que los caballos respiraran. Desmontó sin decir palabra. Comprobó las ruedas y rellenó la cantimplora con agua del arroyo que corría cristalino bajo las piedras escarchadas. Ada lo siguió al cabo de un rato, con pasos seguros pero suaves. Ella no habló de inmediato. Solo se quedó de pie junto a él, mirando el arroyo. ¿Hasta dónde?, preguntó finalmente. 3 días si el clima aguanta. Él le entregó la cantimplora. ¿Y si no? 4. Tal vez 5. Ada bebió, luego devolvió el agua. Sus ojos no se apartaron de los árboles. ¿Es cierto?, preguntó. ¿Sobre nuestro padre? Callum asintió. Que yo sepa. Está enfermo. Algunos dicen que se está muriendo. Pero él te mandó llamar. Ada tragó saliva con dificultad, aunque no por pena. No sabía que nos había mandado llamar. Pensamos que se había ido. Eso es lo que ella quería que creyeras, dijo Callum. Tu madrastra. No le dio nombre a la mujer, ninguna protesta. Solo silencio, pesado y arraigado. De vuelta en la carreta, June murmuró en voz baja, todavía hirviendo por el día anterior. No tiene sentido. Si papá estaba vivo, ¿por qué no envió a un hombre? ¿Por qué envió a un trampero con noticias, en lugar de venir él mismo? Tal vez no pudo montar, dijo Callum, subiendo de nuevo. Tal vez pensó que las palabras serían más rápidas que las piernas. O tal vez ya no nos quiere, espetó June. Tal vez piensa que estamos arruinados. Nadie está arruinado, dijo Ada, en voz baja pero clara. Solo estamos cansados. Sandra, acurrucada cerca de sus pies con un chal de punto subido hasta la nariz, preguntó. ¿Nos reconocerá? Ada no respondió, pero puso una mano sobre el cabello de Sandra, lenta y firmemente. Callum miró hacia atrás una vez mientras continuaban. La chica más pequeña tenía el aspecto de alguien que nunca había conocido un mundo con opciones. Eso lo atormentaba más que nada. Para el segundo día, el camino se hizo más delgado, menos transitado. Los pinos dieron paso a la maleza. Los coyotes gritaban desde las colinas que escondían más huesos que colonos. Callum no se lo dijo a las hermanas, pero este tramo había sido peligroso alguna vez. Asaltantes, bandidos, hambre. Pero ahora estaba simplemente vacío. Demasiados fantasmas ya lo habían tomado. Se detuvieron antes del anochecer. No cerca de un pueblo, ni cerca de nada, solo un claro junto a una piedra plana y un río que susurraba como alguien rezando. Callum encendió la fogata. Las hermanas recogieron ramas, armaron los petates, cocieron frijoles. Se convirtió en un ritmo sin preguntas. No porque confiaran en él, sino porque él no pedía confianza. Simplemente trabajaba, y trabajaba en silencio. Esa noche, June finalmente se quebró. ¿Por qué lo hiciste?, le preguntó, a mitad de la comida. No eres de nuestra familia. Podrías haberte ido. Callum no levantó la vista del plato. Podrías. ¿Entonces por qué? Se encogió de hombros. No me sentó bien ver eso pasar. He visto muchas cosas malas en el oeste. Aprendí a pasar por alto la mayoría. Pero esto se sintió como una grieta en el mundo. June se burló. ¿Crees que nos salvaste? No, dijo simplemente. Creo que valías más de lo que te vendían. Eso es todo. June quería seguir enojada. Pero la ira, cuando se responde con suavidad, no sabe a dónde ir. Así que se quedó en silencio. Más tarde, cuando el fuego ardía bajo y las estrellas salían como semillas de plata esparcidas por la mano de un gigante, Ada se sentó junto a Callum en el borde de la piedra. Ella vendrá por nosotros, dijo. Tiene orgullo. No lo hará, dijo Callum. Tiene reputación. Eso es lo que más teme perder. Aún así, dijo Ada, nos compraste. Pagué para terminar algo, respondió él. No para poseer a nadie.
No me debes nada. Ada lo estudió a la luz del fuego. Su cabello brillaba dorado en las puntas, su mandíbula sin afeitar pero bien cortada, ojos sombreados pero no fríos. No llevaba la rectitud como una insignia. Solo llevaba el cansancio como un abrigo viejo. Mi padre, susurró, más para sí misma que para él. Una vez fue amable. Nos talló juguetes, cantó cuando pensó que nadie lo oyó, luego cambió después de que mamá murió. Cayum removió el fuego con un palo. El dolor convierte a los hombres o monstruos en cobardes, a veces ambos. No sé qué es ahora, ella admitió, no sé si quiero saberla. Miró, realmente miró entonces, porque cabalgar hacia el norte. Ada dudó entonces, porque incluso las cosas rotas merecen la oportunidad de terminar sus historias. Al tercer día Sandra enfermó, no mucho, fiebre, tal vez nervios, pero sus mejillas se pusieron rojas y su respiración entrecortada. Ada empapó un paño en agua fría del río y lo presionó contra su frente mientras June se mordía las uñas y amenazaba al cielo. Deberíamos parar. June dijo, déjala descansar. Paramos ahora. Cayum dijo, perdemos la luz del día. Hay una cabaña más adelante, medio día de viaje, es más seguro que acampar. Dijiste 3 días, yo dije si el clima aguanta. Este no es el clima, esta es la casualidad. Ada lo observó pesándolo. Cabalgamos, ella dijo, cabalgamos con cuidado y nos detenemos cuando es peor, no antes. Cayum asintió sin discutir. La carreta se balanceó suavemente mientras avanzaban. Cayum no se apresuró, no empujar el camino, le dio las riendas una vez para poder cabalgar a su lado, dejando que el peso se aliviara del equipo. Cayum dijo que esa noche llegaron a una vieja choza de la estación abandonada hacía tiempo, pero lo suficientemente sólida. Un techo, un hogar, una puerta que se podía cerrar. June inició un fuego. Ada calentó caldo. Cayum comprobó el camino. 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 Cayum comprobó las ventanas y arregló lo que pudo con martillo y clavos mientras la noche se profundizaba. La fiebre de Sandra bajó. Yacía inmóvil, húmeda por el sudor. Los ojos parpadearon, abiertos lo suficiente para encontrar a sus hermanas. Entonces sonrió apenas pero de verdad y se quedó dormida. June lloró sola en la esquina. Ada se quedó en el porche con los brazos alrededor de sí misma. Cayum se acercó. Cayum se acercó sosteniendo una taza de café de hojalata. No tengo derecho a preguntar. Ada dijo con voz suave. ¿Pero realmente sigue vivo? Le ofreció la taza. Es un hombre cerca de Fort Ray. Juró que dijo que Thomas Langley lo envió enfermo y casi muerto para encontrar a sus hijas. Ada sostuvo la taza. No bebió. ¿Por qué tú? Yo estaba cerca. Tenía monedas. Sin tierra. Sin pasado que valga la pena mencionar, y ahora la miró. Ahora tengo una carreta llena de hermanas que no confían fácil y una promesa que cumplir. Ella casi sonrió. Casi gracias, dijo, no por el viaje, no por la plata, solo por no mirarnos como si estuviéramos rotos. Él no respondió. Algunas verdades no necesitan ceremonia. Dentro Sandra se removió en su sueño murmurando nombres de la infancia. June cruzó los brazos, frente presionada contra la pared, escuchando el fuego. Parpadeaba abajo, proyectando sombras que se balanceaban como bailarinas contra las paredes agrietadas, y afuera bajo las estrellas un hombre y una mujer estaban cerca, no en romance, todavía no, pero en una especie de silenciosa reverencia, un lugar donde algo frágil tenía espacio para crecer. Mañana llegarían al rancho, mañana el padre se levantaría o caería, pero esta noche Cayum sabía que el precio de la libertad no era solo moneda o coraje, era paciencia, era elegir no correr incluso cuando el mundo te daba todas las razones para hacerlo. Y en el silencio de la medianoche, con el viento susurrando, Pino sintió por primera vez en años que estaba parado en un lugar donde debía estar, no como un héroe, solo como un hombre intentando cumplir una promesa, y eso quizás era suficiente. La carreta seguía adelante a través de un país de artemisas donde el camino se difuminaba en poco más que una línea de surcos cosidos entre colinas distantes. Las montañas se alzaban tenues y desvanecidas en el norte como promesas a medias cumplidas. El sol en lo alto quema oro suave, todavía no cruel oro, todavía no cruel, y el viento rozaba las hierbas altas como dedos a través del cabello viejo. El tiempo parecía más lento aquí, o tal vez solo se alargaba más cuando nadie lo llenaba con charlas. Cayum estaba sentado en lo alto del banco del conductor, con las riendas sueltas en una mano y la otra apoyada en su muslo. Había dicho poco desde que a Sandra le bajó la fiebre. No era necesario. Las hermanas habían adoptado su propio ritmo. Ada a su lado en silenciosa alerta, June inquieta como un pájaro en una jaula, y Sandra todavía acurrucada bajo las colchas en la cama de la carreta,
medio despierta y tarareando para sí misma, la melodía como algo de una cuna desaparecida hace mucho tiempo. No pasaron ningún pueblo, ninguna señal, solo el sol, el viento y el largo camino entre lo que había sido y lo que esperaba. Al mediodía, el sendero serpenteaba a lo largo del lecho seco de un río. Kayum redujo la marcha y miró a su lado. Está durmiendo. Ada asintió. No tiene fiebre, solo está débil. Tiene mejor color. Tiene agallas. Todos las tenemos, dijo en voz baja. Teníamos que hacerlo. No insistió. Eso era lo que pasaba con Kayum. Nunca pedía historias, pero escuchaba como si ya las hubiera oído antes. Detrás de ellas, June dejó escapar un suspiro agudo. ¿Cuánto faltaba? 2 días más, respondió Kayum sin mirar. Si el rastro sigue siendo amable. Nunca sigue siendo amable, murmuró June. Siempre rompe algo antes de ceder. Ada no la regañó. Simplemente extendió la mano hacia atrás, tocando la rodilla de su hermana en un suave consuelo. Kayum captó el movimiento y lo archivó. Estas mujeres habían aprendido a sobrevivir unas a otras como lo hacían los soldados. A través de la proximidad y el coraje, no de la facilidad. Esa noche, acamparon en la cuenca de un valle seco, donde las flores silvestres aún se aferraban a las sombras. El fuego crepitaba lento y bajo, enviando chispas a un cielo aterciopelado. June hizo la mayor parte de la cocina, amargamente, pero bien, mientras Ada cuidaba el sueño de Sandra. Kayum tendió una cuerda de árbol en árbol y colgó sartenes de hojalata para atrapar el viento como campanas de alarma. No le temía a los animales. Los hombres eran más callados y mucho peores. Después de comer, June se sentó con las rodillas encogidas y la cabeza apoyada en los brazos. Tengo un plan, dijo de repente, sin dirigirse a nadie en particular. Ante todo esto, Ada levantó la vista. ¿Qué clase de plan? Casarme, dijo June. Con un tonto y rico. Irme. Iba a sonreírle tan bonito y hablarle con tanta dulzura que ni siquiera notaría que lo odiaba. Ada no dijo nada. Pero esperé demasiado, continuó June. Me hice mayor. Me hice más fea. Entonces mamá murió, y llegó como una enfermedad, y de repente solo éramos cosas. Solo bocas que no quería alimentar. Kayum no la interrumpió. Solo observaba el fuego. June se giró hacia él. ¿Alguna vez pierdes a alguien? Sus ojos se quedaron fijos en las llamas. Demasiadas. A algunas las amaba. A otras no me di cuenta de que las amaba hasta que se fueron. Esa respuesta la tranquilizó más de lo que la compasión lo habría hecho. Más tarde, después de que se acostaran, Ada permaneció despierta, sentada erguida con los brazos alrededor de las rodillas. La luz de la luna iluminaba su perfil, pálido y fino como hueso tallado. Kayum atizó el fuego y la miró. Nunca duermes, ¿verdad? No cuando alguien tiene que vigilar la noche. Estoy aquí. Tú también dormirás. No duermo mucho, dijo. No duermo de verdad. Ada no preguntó por qué. No la consoló. Solo asintió como si comprendiera. Tras una pausa, dijo, solía soñar con una casa. Solo. Una pequeña. 2 ventanas, una puerta que no cruje. Nada del otro mundo. No se rió. Qué buen sueño, dijo. Dejé de soñar después de que Sandra enfermara la primera vez. Antes de todo esto. Casi muere. June estaba demasiado enfadada para ayudarla, y yo estaba muy disgustada. Era demasiado pequeña para hacerlo bien, pero lo intenté. Me quedé despierta toda la noche con ella y le conté historias que inventaba sobre la marcha. ¿Se acuerda de eso?, dijo Kayum. Ada parpadeó. Sí. Anoche, mientras dormía, dijo. Cuéntame la del pájaro azul en la nieve. Pensó que solo era la fiebre hablando. Ada giró su rostro hacia la oscuridad. Era real. La historia. Me la inventé para que creyera que algo hermoso podría sobrevivir al invierno. Kayum la miró por un largo momento. Haces eso por todos, ¿verdad? ¿Qué? Hazles creer que algo hermoso puede sobrevivir. Ella negó con la cabeza, pero no había negación en ella. Solo el peso de alguien que había cargado a otros demasiado tiempo.
El día siguiente amaneció duro y seco. El viento arreció del sur, sacudiendo la cubierta de la carreta y arrojando polvo en cada grieta. El sendero se volvió áspero, serpenteando a lo largo del borde de una repisa de roca, y los caballos se asustaban con cada ráfaga. Las manos de Kayum estaban firmes en las riendas, con la mandíbula apretada, escudriñando las crestas como un hombre que sabe que puede salir mal y a qué velocidad. A mitad de un tramo de descenso irregular, la rueda trasera dio una sacudida y crujió. «Agárrate», murmuró Kayum, frenando. La carreta gimió hasta detenerse. Saltó e inspeccionó los daños. El borde exterior se había astillado, no irreparablemente, pero lo suficiente como para detenerlos. «Tendremos que acampar temprano», dijo. «Puedo arreglarlo. Solo necesito unas horas». June pateó el suelo. «Por supuesto». Ada bajó sin quejarse. Levantó a Sandra con cuidado y la llevó a la sombra. Kayum observó cómo le temblaban los brazos, apenas un poco, mientras bajaba a su hermana a la manta. Se dio cuenta, pero no dijo nada. Al anochecer, la rueda estaba reparada y el fuego se había encendido de nuevo. Los caballos estaban más tranquilos, las hermanas calladas y el aire más fresco. Esa noche, Ada volvió a sentarse a su lado. El silencio entre ellos ahora era familiar. No vacío, solo profundo. «No eres lo que esperaba», dijo después de un rato. «¿Qué esperabas? Un hombre con esa clase de ira. Cabello demasiado largo, voz demasiado baja. Pensé que serías cruel o descuidado. No eres ninguna de las dos». «He sido ambas cosas», dijo. «No estoy orgulloso de ello. Pero no estoy limpio. No busco nada limpio», dijo Ada. «Busco a True». La boca de Kayum se curvó ligeramente. «Más cansancio que diversión. True es algo difícil de mantener aquí afuera». Bajó la mirada hacia sus manos. «No nos estás llevando hacia el norte solo por honor». «No». «¿Entonces por qué?» Miró fijamente el fuego. «Porque mi madre una vez le dio a un niño pan y agua limpia cuando sus propios padres lo echaron», dijo. «La amabilidad debería ser un camino al que la gente pueda regresar». Ada dobló esa oración dentro de sí misma como una carta destinada a ser releída. No volvieron a hablar esa noche. Al día siguiente los árboles cambiaron. Más verdes, más cerca, más vivos. El aire sabía a pino y tierra húmeda. Y por primera vez, el sendero parecía conducir hacia algo en lugar de alejarse. Sandra se enderezó. June sonrió una vez, casi tímidamente, cuando un cervatillo cruzó el camino corriendo. Y Kayum, a pesar de todo su silencio, parecía un poco menos un hombre que escapa de los fantasmas. Mientras coronaban una loma justo antes del atardecer, Ada se inclinó hacia adelante, observando el valle que se extendía ante ellos. «Allí», susurró. «Ese es el lugar». Kayum asintió. «Llegaremos mañana». No dijo nada más. Pero su mano, apoyada en el borde del asiento, permaneció cerca de la suya un segundo más de lo necesario. Y aunque no la tocó, ni siquiera la miró, sintió la calidez de su presencia como algo tranquilizador, como un recuerdo que empezaba a florecer. Tras ellos, el camino se extendía largo y cubierto de tristeza. Delante, un padre esperaba. No por perdón, no por respuestas, solo para ver qué quedaba. La cabaña apareció entre los árboles como un recuerdo que regresaba. Madera desgastada. Un porche hundido a un lado. Humo goteando débilmente de la chimenea, como si el fuego interior hubiera estado ardiendo lenta y constantemente durante demasiado tiempo. Sin vallas. Sin ganado. Solo vegetación silvestre enroscándose alrededor de los escalones, como si la naturaleza casi la hubiera recuperado antes de que alguien recordara vivir. Kayum detuvo la carreta al borde del claro. Los caballos menearon la cabeza, impacientes por la subida, pero se tranquilizaron bajo su mano firme. Se quedó quieto un momento, observando la puerta principal. «Es real», dijo Ada a su lado. Su voz era suave, firme, y debajo, algo tembloroso. La miró. «¿Lista?» Ella no respondió. Simplemente bajó, sus botas crujiendo agujas secas y piñas.
Sus ojos se clavaron en la puerta como si fuera a desaparecer si parpadeaba. June la siguió, más despacio, con los brazos cruzados y los hombros erguidos. Detrás de ellos, Sandra se incorporó. El color había vuelto a sus mejillas, pero su expresión era indescifrable. Miraba la cabaña con la mirada de una niña que intenta encontrar fragmentos de sí misma en el lugar que la había creado. No habían llamado. No habían hablado. Simplemente estaban al pie del porche, 3 hijas, adultas pero magulladas por los años, esperando a que algo saliera y les pusiera nombre. Qayyum se quedó junto a la carreta. Tras un largo silencio, la puerta se abrió con un crujido. Un hombre salió, apoyado pesadamente en un bastón tallado. Era delgado, hueco. Su barba estaba veteada de gris y oro, y la ropa le colgaba como si se la hubiera prestado a alguien más fuerte. Pero sus ojos eran inconfundibles, claros, de color pedernal, llenos de una luz tenaz. Thomas Langley miró a sus hijas y no dijo nada. Ada dio un paso adelante primero, lenta y cuidadosa, como si se acercara a un animal salvaje. Se detuvo en el último escalón. Creíamos que estabas muerto, dijo. Su boca se torció, no del todo una sonrisa. Yo también. June contuvo la respiración. Sandra volvió a agarrar la falda de Ada, igual que en la subasta. Thomas los miró a cada uno por turno, con el rostro indescifrable. Luego se sentó en el banco del porche, respirando con dificultad. Viniste. No deberíamos haberlo hecho, dijo June. Su voz era cortante, pero le temblaban las manos. No viniste, respondió. Pero me alegro de que lo hicieras. La voz de Ada se suavizó. ¿Enviaste a alguien? Él asintió. Se llamaba Carter. Trampero. Dijo que pasó por Belton, que podía llevar un mensaje. Lo hizo, dijo Qayyum desde atrás de ellos. Finalmente. Thomas. Se giró hacia la voz, entrecerrando los ojos por la luz. ¿Y tú quién eres? Qayyum dio un paso adelante, con las manos apoyadas ligeramente en su cinturón. Justo el que se aseguró de que llegaran aquí. Thomas lo estudió un momento. Luego, con esfuerzo, se levantó de nuevo y bajó por el porche paso a paso, hasta que llegó a Qayyum y le tendió la mano. Entonces te debo más de lo que puedo decir. Qayyum se la estrechó. No me debas nada. Solo diles la verdad. Thomas miró más allá de él hacia la carreta, al polvo que aún se aferraba a los dobladillos de su hija. Habría venido yo mismo, dijo, con la voz más baja ahora. Pero tenía fiebre. No podía montar. Apenas podía respirar. No sabía qué había hecho. Tu madrastra. Confié en ella demasiado tiempo. Nadie espera que un moribundo rescate a nadie, dijo Ada. Pero si esperamos que sepa a quién dejó atrás. Se estremeció como si sus palabras le pesaran. Fui un tonto. Enterré a tu madre y no supe qué hacer. Así que no hice nada. Así viven los cobardes. Ada bajó la mirada. Te necesitábamos. Lo sé. Siguió una larga pausa. El viento se movía entre los árboles. Los pájaros revoloteaban de rama en rama, como demasiado educados para interrumpir. June dio un paso adelante por fin, con los brazos apretados sobre el pecho. Te ves pequeño, dijo, como si el hombre que recordábamos acabara de salir de tu piel. Thomas sonrió levemente. Supongo que ahora soy más pequeño. Pero espero que valga la pena conservar lo que queda. Se giró hacia la cabaña e hizo una pausa. Pasen. Por favor. Todos ustedes. Lo siguieron. Lentamente. Juntos. El interior era humilde. Una habitación principal, una pequeña cocina, 2 camas estrechas, una chimenea hecha con piedras de río. Olía a humo, salvia y tomillo. Una manta cubría el respaldo de una mecedora. Estantes llenos de herramientas y hierbas secas. Una mesa con 3 sillas desgastadas, una reemplazada por una caja. Thomas hizo un gesto. No es mucho, pero es lo que me queda. Ada se acercó a la chimenea, se arrodilló y removió las brasas. Lo has mantenido caliente. No quería que el frío se lo llevara todo. Sandra se sentó al borde de una cama y miró a su alrededor con ojos abiertos e inseguros. Está tranquilo. Ha estado demasiado tranquilo, dijo Thomas.
Un hombre pierde a sus chicas, oye cada silencio con más fuerza. Kayum se quedó junto a la puerta, dejándolas llenar el espacio frente a él. Thomas se volvió hacia él. ¿De verdad las trajiste a todas hasta aquí? Kayum asintió. ¿Por qué? Di mi palabra. ¿Eso es todo? Kayum lo miró a los ojos. A veces es suficiente. Thomas miró a Ada, luego a June. ¿Te trató bien? June lo sorprendió a todos. No intentó arreglarnos. Simplemente nos cargó. Eso pareció conmover a Thomas más que cualquier gratitud. Comieron una comida sencilla esa noche. Pan plano, frijoles, carne seca. El tipo de cena que se prepara cuando un hombre vive solo demasiado tiempo. Pero nadie se quejó. Comieron despacio. La lentitud que surge cuando algo, una vez roto, intenta recordar cómo mantener su forma. Ada ayudó a limpiar. June reorganizó las sillas. Sandra encontró una tabla suelta en el suelo que aún crujía como cuando eran niños y rió por primera vez en días. Al ponerse el sol, Kayum salió al porche, apoyándose en el poste. Thomas se unió a él al cabo de un rato, con las manos entrelazadas a la espalda. No eres solo un escritor, dijo Thomas. Tienes quietud dentro. Yo solía ser muchas cosas, respondió Kayum. Ahora soy casi siempre callado. Thomas asintió. Eso tiene su utilidad. Miró hacia el bosque, hacia la oscuridad. Ahora estarán bien, dijo. ¿Verdad? Kayum no respondió de inmediato. Son fuertes, dijo al fin, pero la fuerza no basta. Necesitan un lugar donde descansar. Elegir qué sigue, sin que nadie les obligue. Thomas apretó la mandíbula. Renuncié a mi derecho a guiarlos. Entonces no guíes. Simplemente camina a su lado. Dentro, Ada arropó a Sandra con una manta, se levantó y salió a la noche. Se detuvo junto a Kayum, cruzándose de brazos para protegerse del frío. Es diferente, dijo. Kayum asintió. Tú también. Se giró para mirarlo. ¿Te quedarás? Él no habló. No pido una eternidad, dijo. Es solo que no quiero que el silencio vuelva a sentirse vacío. La miró a los ojos. Me quedaré mientras sea bienvenido. Tras ellos, la cabaña brillaba con la luz de una linterna. June tarareaba algo antiguo. Thomas había sacado una caja de madera de debajo de la cama y sostenía una cinta descolorida en las manos como si estuviera hecha de aliento. Ada miró hacia la oscuridad y susurró. Este lugar parece que dejó de esperar. Kayum se tocó el ala del sombrero. Entonces tal vez sea hora de que empiece a vivir. No dijo nada más. Pero ella estaba de pie junto a él, y el viento no se sentía frío. Mañana traería decisiones. Reconstrucción. Tal vez adiós. Pero esta noche, algo sagrado había sido devuelto. No arreglado. No perfecto. Simplemente, perdonado. El sol se alzaba suavemente sobre la cabaña Langley, tiñendo el rocío de plata sobre la hierba y tiñendo los árboles con una luz color miel. Los pájaros cantaban. Un zorro se escabulló junto al árbol, se inclinó y desapareció. La tierra parecía apacible, como si hubiera olvidado las tormentas que una vez la vivieron. Dentro de la casa, un lento bullicio había comenzado. No apresurado, no ruidoso, sino decidido, como si el espacio mismo se estirara despertando después de años de estar demasiado apretado. Habían pasado 3 días desde que las hermanas regresaron a casa. En ese tiempo, el silencio de la cabaña había cambiado. Ya no era hueco, ahora tenía peso. El raspado de las sillas al moverse, las risas suaves que resonaban como canciones de cuna recordadas, el tintineo de las tazas, el arrastrar de pies. Thomas Langley, pálido pero más fuerte, ahora se movía sin el bastón durante las cortas horas del día. Su rostro, aún hundido en algunos puntos, se había llenado ligeramente de la clase de vida que surge cuando regresa el propósito. Ya no se sentaba junto al fuego todo el día. En cambio, recorría el terreno detrás de la cabaña por las mañanas temprano, arrastrando un rastrillo, un martillo o una cuerda solo por la sensación de utilidad. Ada se había hecho cargo del hogar, no por obligación, sino por instinto. June se había sentido atraída por el cobertizo,
donde su terquedad encontraba paz enderezando herramientas, apilando leña, arreglando bisagras. Y Sandra, con los ojos brillantes de nuevo, pasaba horas junto al arroyo, hablando con el cielo como si hubiera esperado años para contarle sus historias. Qayyum no se había ido. Tampoco había deshecho las maletas. Su saco de dormir seguía junto a la puerta, y sus alforjas seguían a su alcance. Pero cada mañana, iba a buscar agua, cortaba leña, remendaba cercas. No pedía un lugar. Simplemente cuidaba de quienes vivían allí. Luego llegó la carta. Ryder pasó desde Fort Ray, trayendo un paquete envuelto en hule y un sobredoblado garabateado con la familiar letra del predicador de Belton. Thomas lo abrió con dedos temblorosos. Cuando terminó de leer, lo dejó sobre la mesa y se quedó muy quieto. Ada lo recogió. Leyó las palabras, con la boca en una línea firme. Están preguntando si es verdad, dijo. Si nos vendieron. Si estamos vivos. Si hemos vuelto a casa. Lo oyeron. Lo oyeron. June murmuró desde la puerta. Claro que lo oyeron. Ese pueblo vive de chismes. Ada no habló. Entonces Thomas dijo lentamente. Quieren enviar un testigo. El predicador. Dice que se ha hablado de escándalo. Que los libros de matrimonio no están claros. Que la madrastra afirmó que estábamos perdidos. Fugitivos. Peligrosos. Quiere saber si las cosas deben arreglarse. Sandra levantó la vista de su taburete. ¿Qué significa eso? Thomas miró a sus hijas y luego a Qayyum y dijo. Significa que podemos guardar silencio o hacer que la historia sea más ruidosa que la mentira. Esa noche, el fuego ardía bajo, pero nadie quería dormir. Las hermanas se sentaron juntas en la alfombra, con los hombros tocándose. Qayyum se apoyó en la pared, con los brazos cruzados y los ojos cerrados, aunque escuchando. Thomas se sentó a la mesa, pasando el pulgar por el borde de su taza. No volveremos, dijo June. No pondré un pie en Belton. No tendrás que hacerlo, dijo Ada. No les debemos nada. Pero nos debemos la verdad, dijo Thomas. Y también las mujeres de ese pueblo. Las chicas que creen que están solas. El silencio se instaló de nuevo. Entonces Ada habló, lentamente. Entonces démosles algo que no puedan ignorar. A la mañana siguiente, llegó el predicador, polvoriento y arrepentido. Parecía que había cabalgado duro, siguiendo rumores montaña arriba. Thomas lo recibió con calma y gracia y le entregó la carta y la vieja escritura que Qayyum había usado en la subasta. Ella mintió, dijo Thomas. De todo. Y la dejé. Ya no dejo que otros hablen por mi casa. El predicador parpadeó. No sé qué quieres de mí. Ada dio un paso al frente. Queremos una ceremonia. ¿Para perdón? ¿Para nombrar? Dijo Ada. Y para testigos. Ya no nos escondemos. La planearon al aire libre, con flores silvestres recogidas en cubos de hojalata y mantelería lavada y tendida entre pinos. No se habló de dotes, ni de casamenteros. Ningún hombre reclamando manos como si fueran propiedades. Esto no se trataba de matrimonio en el sentido común. Se trataba de recuperación. 3 bodas. Sí, pero no con maridos. June se casó con su propia rabia, se irguió y dejó ir la vergüenza cosida en su espalda. Se quedó descalza bajo los árboles y leyó en voz alta los nombres de cada mujer que conocía que había sido silenciada. El viento atrapó sus palabras y las llevó como una plegaria. Ningún hombre le tomó la mano ese día, pero todas las chicas que la oían se irguieron después. Sandra se casó con su voz. Llevaba el chal de su madre y recitó, suave pero claro, una historia que había escrito sobre un pájaro que vivía en la nieve. Cantó la canción de cuna que Ada usó una vez, pero la hizo suya, e incluso el predicador se secó los ojos. Bailó sola en la hierba, y cuando terminó, besó la mejilla de su padre y susurró, creo que seré escritora. El susurro de Ada fue el último. No se quedó bajo las ramas ni le habló al viento. Salió del bosque. Caminó hacia Qayyum, que estaba cerca del límite del campo, sin abrigo, con las mangas de la camisa arremangadas, como si no estuviera seguro de si debía quedarse. Ella le tomó la mano. Él la miró, cada cicatriz de su vida visible en su quietud.
No te pido que te quedes para siempre, dijo Ada. Pero he pasado mucho tiempo esperando a un hombre que no huyera de una mujer que pesa sobre ti. Kayum no respondió. Simplemente dio un paso adelante, tomó su mano y la puso sobre su corazón. Ella asintió. No se besaron. No pronunciaron votos. Pero cuando ella se giró hacia las almas reunidas y dijo, «Este es el hombre que nos acompañó a casa». El claro se quedó en silencio con reverencia. El predicador dio un paso al frente. «¿Seguro? No nos casaremos», dijo Ada. «Nos elegiremos el uno al otro». «Entonces es suficiente», dijo el predicador. «A los ojos de Dios y de cualquiera que valga la pena conocer, es suficiente». No hubo festín. Solo estofado, pan fresco, bayas silvestres en tazas de hojalata. Risas e historias. Un violín tocado por un viejo amigo de Thomas, que había paseado por el sendero cuando escuchó las canciones. Vinieron los vecinos. No muchos, pero suficientes. Algunos trajeron pequeños regalos. Mantas, harina, miel. Algunos vinieron a ver si los rumores eran ciertos. Todos se fueron acallados por lo que habían presenciado. Esa noche, Kayum se sentó en el porche, mirando el cielo. Era amplio y negro, las estrellas se dispersaban como chispas de fuego sobre un techo infinito. Ada se acercó a él. Chow la abrazó con fuerza. «Todavía no lo siento real», murmuró. «Lo es. ¿Alguna vez pensaste que terminaríamos aquí?» Kayum sonrió levemente. «No». Se inclinó hacia él. «Yo tampoco». No preguntó qué vendría después. No la presionó para que prometiera. Pero cuando ella volvió a tomar su mano, la sostuvo como un hombre que conocía su peso. Dentro, Thomas se durmió junto al fuego. Sandra escribió en su cuaderno. June se sentó sin botas, tarareando. La cabaña, una vez vacía, respiraba. Pasaron las semanas. Kayum se quedó. Arregló el techo, enseñó a Sandra a disparar un rifle correctamente, ayudó a June a plantar cebollas y tomates en la ladera sur. Ada llevaba los libros de contabilidad, hacía trueques en granjas cercanas, horneaba hasta que la casa olió como algo que no había olido desde antes de que la pena se la llevara. No se firmaron papeles. No hubo pueblos involucrados. Pero Langley Place se hizo conocido. Conocido por las mujeres que regresaron. Por el hombre que se quedó. Y por la verdad que floreció allí. La gente vino, sobre todo mujeres jóvenes. Algunas magulladas. Algunas curiosas. Algunos llevaban bebés o cicatrices o historias que aún no habían dicho en voz alta. Y las hermanas les hicieron espacio. No como salvadores. Solo como testigos. Kayum estuvo callado durante todo. No habló mucho. Pero construyó una barraca. Vigiló por la noche. Encontró caballos perdidos. Y una vez, cuando una niña fugitiva lloró en sueños, se sentó junto a la puerta y no dijo nada hasta que ella despertó tranquila. Un día, cuando Winter se inclinó cerca, Ada lo encontró cortando leña en la escarcha. Se quedó allí un momento, observando. «Podrías irte», dijo. «Lo sé. Aún no has desempacado». «Lo sé». «¿Por qué?» Kayum se apoyó en el hacha. La miró. «Porque una parte de mí pensó que me lo pedirías». «No lo haré», dijo ella. «Puedes quedarte o irte. Ya eres parte de nosotros». Él asintió. Luego, en voz baja. «No quiero irme». Ella se acercó. «Entonces no lo hagas». Soltó el hacha. Se quedaron de pie en el silencio de la nieve. Dos personas que una vez vivieron en pedazos, ahora albergando algo completo. No había necesidad de grandes finales. Solo la firme verdad del amor que llegó no en truenos, sino en pasos en un porche. A veces el oeste cuenta historias con balas y sangre. Y a veces, si escuchas con atención, susurra sobre un hombre que sacó a 3 mujeres del silencio y se quedó lo suficiente para verlas florecer. Esas son las historias que perduran. Las que comienzan donde termina el ruido. Y el viento, al pasar entre viejos pinos, aún lleva sus nombres.